Bueno, buenos días a todos. Buenos días, doctora. Veo que ya está conectada ahí. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, les damos la bienvenida a otro módulo, a otra clase de apoyo. En este caso es del módulo de contabilidad con la doctora Lucía. Eh, y bueno, como les veníamos diciendo ya desde la semana pasada, estas clases de apoyo son clases que venimos haciendo todos los años para los ingresantes, para bueno, ayudarlos a todos ustedes que puedan comprender el material de estudio y bueno, justamente también para hacer un acompañamiento a todo este proceso que ustedes están empezando en la universidad. Por ahí me presento, yo soy Guadalupe, soy secretaria de Acción Social del Centro de Estudiantes y nuestro compromiso está puesto en este acompañamiento desde el ingreso hasta inclusive el egreso en la universidad. Así que bueno, le cedo la palabra, doctora, y bueno, cualquier cosa estamos acá conectados. Muchas gracias, Guadalupe. Hola, ¿cómo se encuentran todos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo 4 del material de estudio de contabilidad, que es en relación a la planificación del sistema de registración. Muy bien. Antes de avanzar, es necesario que retomemos algunos conceptos previos que veníamos desarrollando en las clases anteriores, que son el de qué es la contabilidad y qué son los estados contables. Recuerden que la contabilidad es aquella disciplina que nos va a suministrar información de la realidad económica que posee todo ente. Nos va a servir como herramienta dentro de esta empresa. Y a su vez, esos estados contables se van a traducir en toda esa registración, ya sea de compra, de ventas, por medio de las facturas y de las anotaciones que pueda llevar adelante esta empresa. Estas anotaciones, estos registros, van a dar a lo que son los estados contables. Muy bien. Entonces, esta registración se va a dar por medio de un sistema de registración. ¿Por qué sistema de registración? Porque va a ser un conjunto de anotaciones, registros que van a dar un proceso económico dentro de la empresa. ¿Por medio de qué? De un método contable de registro. ¿Qué es un método contable? Un método contable se va a llevar adelante por medio de un conjunto de pasos, de un proceso que van a ser concatenados y ordenados, es decir, todas aquellas actividades, acciones que vaya desarrollando la empresa, uno por uno se va a ir registrando dentro de estos estados contables para una correcta gestión empresarial. Se va a valer de ciertos elementos este método contable para llevar su registración. Estos elementos van a ser los planes de cuentas, el manual de cuentas y manual de funciones. Estos elementos van a ser muy necesarios para esta correcta organización que debe poseer todo ente. Muy bien, avancemos. En principio vamos a tocar lo que son el plan de cuenta. ¿Qué es el plan de cuentas? Siguiendo a Enrique Fuller Newton, un autor mencionado dentro del material de estudio de contabilidad. ¿Qué nos va a decir este autor? Que los planes de cuenta van a ser todo ordenamiento metódico de todas las cuentas que se va a servir este sistema contable para el logro de sus fines. ¿Qué significa este concepto? Como les mencionaba anteriormente, esta registración se va a dar por medio de un proceso, de un método contable. Por eso es un ordenamiento metódico, es decir, todas esas acciones, todos esos actos de forma ordenada van a seguir un método, un proceso, unos pasos a seguir y que se van a ir registrando en estos estados contables. ¿Para qué? Para llevar adelante estos fines, estos objetivos que pueda presentar el ente por el cual se constituyó y que va a dar resultado a este proceso contable. ¿Qué debe poseer este plan de cuentas? En principio debe poseer un orden lógico de las cuentas, es decir, deben estar organizadas, sistematizadas
y a su vez tener todas aquellas acciones, hechos económicos que se pueda dar dentro de la empresa, se deben registrar, y las que son potencialmente necesarias y válidas para los estados contables también tenerlas a mano. ¿Por qué? Porque por eso dice potencial. Puede ser que no se utilicen dentro de ese mismo ejercicio económico, pero se van a configurar dentro de un rubro especial para poder ser utilizadas más adelante. Por eso potencial, utiliza esa palabra. También deben adaptarse a cada tipo de explotación. Estos planes de cuenta deben ser estandarizados. ¿Qué significa? Que deben seguir una estructura básica que pueda servir para el correcto ejercicio y registración de todas aquellas acciones que lleve adelante la empresa, ya sea una explotación industrial, agronómica, etc. También se tiene que tener mucha injerencia y observación en cuanto a los instrumentos de constitución como los aspectos jurídicos de la empresa. Esto hace referencia a lo que es al estatuto que pueda tener este ente por el cual se constituyó. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una sociedad anónima que hablar de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque van a manejar capitales distintos. Recuerden que el capital social es lo que iba a sostener este ente jurídico por el cual habíamos visto esto en el capítulo 1. Recuerden, sociedad anónima entonces se va a valer de un capital social que va a ser por medio de acciones, es decir, cada uno de sus integrantes se va a manejar por una cuota de acción. Sus integrantes van a ser accionistas, y por otro lado, lo que es una sociedad de responsabilidad limitada se va a manejar por cuotas partes, cuotas sociales. Es decir, cada uno de sus integrantes va a conformar este capital social por el cual se va a sostener la misma empresa. Por eso es necesario ver la naturaleza de esta misma sociedad en la que se está constituyendo, y no confundir esta cuestión que es de suma importancia. También es necesario ver si este plan de cuenta, este diseño va a perseguir que se realice, que este ente, esta sociedad se dé a través de sucursales, o sea, una sede propia y única. Por ejemplo, es muy necesario que esto se vea plasmado en este diseño de plan de cuentas para los estados contables. Imagínense, no es lo mismo tener un estado de cuenta, un plan de cuenta para una sola empresa, que va a tener una sola sede, un solo estado, un solo registro, como a tener tanto una sede central y sus sucursales. Todo eso se debe vislumbrar y plasmar en este plan de cuentas. También hay que tener mucha observación en la cuestión del tamaño de la empresa. Si se quiere llevar adelante una microempresa, una mediana empresa o una empresa de gran escala. Todas estas cuestiones debe ir observando el especialista que va a llevar adelante estos estados contables. Por eso es muy necesario que tanto el especialista contable que vaya a ejercer estos estados contables, converse con el dueño de la empresa y vea cuáles son las intenciones de llevar adelante esta explotación económica que desea. También debe tener mucha relevancia la cuestión de las normativas económicas en vigencia, porque esto está muy relacionado con la cuestión de AFIP. Recuerden que AFIP también va a ser el órgano encargado de controlar estas actividades por parte del ente. Continuamos. Otra característica que es necesario tener en cuenta es el de flexibilidad, que este plan de cuenta posea flexibilidad, es decir, que esté abierto a que se puedan haber ciertas modificaciones, ciertos cambios o alguna elaboración de una cuenta dentro de un rubro en específico.
es decir, la adhesión de alguna futura cuenta que pueda servir a la empresa en un futuro para su utilización. Este estado de cuenta también debe ser completo, es decir, se deben plasmar todos los hechos económicos que puedan ser necesarios registrarlos dentro de la empresa por cualquier cuestión. También debe ser ordenado y organizado estos datos, no colocar, bueno, un dato acá, otro dato acá, tiene que ir seguido de un orden cronológico, por eso dice ordenado, organizado. Y sobre todo deben ser claros, es decir, se deben registrar, cargar estos datos con términos que sean claros y comprensibles para el operador de estos registros contables, que ellos al mirar, al observar estos estados contables puedan comprender, entender, y sobre todo va a tener mucha relevancia la cuestión de la codificación. ¿Qué significa la cuestión de la codificación? Recuerden que nuestros estados contables, ¿qué nos van a expresar? Nos van a expresar la realidad económica de la empresa. Y esta realidad económica se va a ver expresada en números. La codificación, entonces, hace relación a esta realidad económica expresada en números. Continuamos. Entonces, esta codificación va a tener como estructura número y decimal. Recuerden esto. ¿Qué va a permitir esta codificación? Va a permitir adicionar o suprimir cuentas sin que la estructura de este estado contable se modifique. O sea, en sí se va a modificar el número, pero no va a modificar en cuanto a los rubros. Por ejemplo, de cada estructura, ya sea compra, venta, lo único que se va a modificar es el número, pero no la estructura en sí, que puede llegar a generar un cambio o una desorganización dentro de todo estado contable. También, ¿qué va a ser muy necesario incorporar en las cuentas de los rubros correspondientes? Y dentro de estos debe poseer un orden lógico, es decir, debe tener coherencia entre lo que se está cargando. También esta codificación va a ser de mayor dinamismo y facilidad cuando se utilicen dentro de un sistema computarizado. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de un programa. Es decir, en la carga de estos datos económicos, de estas cifras, va a ser más fácil en cuanto al resultado que podemos llegar a obtener. Que a lo contrario de las registraciones manuales pueden llegar a arrojar alguna falla, no pueden ser muy exactos. En cambio, estos sistemas computarizados, estos programas, nos van a dar mayor garantía en cuanto a la carga y al resultado que puede llegar a arrojar estas cuentas contables. Si bien esta codificación, ¿dónde vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a observar? Vamos a observar, por un lado va a ser el rubro, la actividad específica de la que se está desenvolviendo, de la que estamos analizando, y por el otro lado vamos a tener esta codificación, estos números, y que vamos a encontrarlos, ya sea en relación al activo. Recuerden que el activo eran todos esos bienes, esos derechos, esos ingresos que posee la empresa dentro de su patrimonio. También vamos a encontrar estos datos, esta codificación dentro del pasivo, que los pasivos, recuerden que eran las deudas, las obligaciones, los compromisos, los pagos que debe efectuar la empresa. A su vez, el patrimonio neto, que era la diferencia entre pasivos y activos, y a su vez para las cuentas de egresos. Todos los bienes que van ingresando, ¿no?, dentro de las cuentas de estos entes traducidos en dinero. Y a su vez destinado a las partidas de los ingresos, es decir, al pago efectivo de estas obligaciones que pueda llevar adelante la empresa. Continuamos. En relación a los rubros, si observamos, ¿qué son los rubros? Los rubros son, es la denominación que va a recibir una determinada actividad o acción que se realiza dentro de un estado contable. Ustedes imagínense una grilla, un estado contable, si alguna vez vieron, o imagínense, para hacerlo más sencillo, una planilla Excel de un programa Word, de un programa de Microsoft. Bueno,
ustedes van a tener rubros. El rubro va a ser el apartado, el rótulo, según la actividad, por ejemplo, venta o compra. Esto se va a titular conforme a normas específicas contables en vigencia. Por un lado vamos a tener, esto es muy necesario que presten atención y tomen, que adquieran estos conceptos, cuáles son estas resoluciones técnicas. Bueno, vamos a tener la resolución técnica número 8, que nos va a dar toda la normativa general de exposición contable, es decir, en ella vamos a adquirir todos los términos contables que son necesarios para la denominación de estos rubros en forma genérica. Después vamos a tener la resolución técnica número 9. En ella nos van a expresar toda la normativa, las disposiciones particulares en relación a la exposición contable en cuanto a si es un ente comercial. Recuerden que un ente comercial puede ser aquel ente que va a desarrollar una actividad en relación a la compra-venta de algún bien determinado. También si es un ente industrial, que puede ser este ente industrial realiza su actividad adquiriendo materia prima y transformándolo en un producto posterior, o en un ente que realiza la prestación de servicios, es decir, brinda algún servicio determinado. También, en el caso de cuando se trate de una empresa con fines de lucro, o si no persigue algún fin de lucro, recuerden que el lucro es la actividad o la intención de recibir un beneficio económico, es decir, en dinero. ¿Cómo se va a manejar estas empresas? Por la resolución técnica número 11. Recuerden, vayan teniendo muy en cuenta estas cuestiones. Y en relación a esto, al plan de cuentas, a su análisis, generalmente un error muy común es el de categorizar según si se trata de cuenta corriente o si no es una cuenta corriente, categorizar estas cuestiones, estos rubros dentro de estas dos clasificaciones. ¿Qué nos va a decir este material de estudio por el que estamos estudiando? Es que esto es un error de apreciación y exposición en cuanto a las características que se puede dar a la hora de estudiar contabilidad. De igual modo, le hice un pequeño glosario de qué es lo que es la cuenta del activo no corriente y el activo corriente. Recuerden que en esta oportunidad estamos hablando del activo. Activo van a ser los bienes, derechos, ingresos que posee la empresa. En cuanto al activo no corriente, va a corresponder a todos esos bienes y derechos que toda empresa va a convertir en dinero, pero por un plazo mayor a un año. Y en cuanto al activo corriente, los bienes y derechos que la empresa va a convertir en dinero dentro de un año, es decir, dentro de un ejercicio económico. Esto le anoté para modo de aclaración o más de mayor comprensión, porque por ahí en la lectura nosotros vemos algunos términos y es de mayor comprensión cuando entendemos esos términos. O sea, para la adquisición, la aprehensión de esos conceptos se resulta más sencillo a la hora de entender. Obviamente, cuando entendemos un concepto, adquirimos más fácilmente. Continuamos. Aquí les dejé lo que es la estructura a modo de ejemplo que se encuentra en el material de estudio. Siempre nos estamos manejando hasta ahora con el activo. En el activo vamos a tener la caja y banco, inversiones y créditos por ventas. Como verán, dentro de la caja y banco van a ser todo ese dinero que va a poseer la empresa y que va a manejar ya sea para realizar inversiones o pagando determinadas deudas. Se puede manejar tanto con dinero nacional o con dinero extranjero. Pueden ser fondos fijos de administración, fondos fijos de compras, banco, cuenta de corriente, banco nación. Por eso le mencionaba que pueden ser de moneda nacional o de moneda extranjera. En la caja y bancos van a manejarse el dinero efectivo, el capital con el que va a contar la empresa.
También vamos a tener ese dinero, esos ingresos correspondientes al plazo fijo, es decir, aquellas inversiones que se hubieran realizado por esos intereses generados. Y a su vez los créditos por ventas. Los créditos por ventas se van a traducir por aquellos derechos que va a tener el ente por alguna contraprestación realizada a un tercero. Es decir, van a ser los derechos que va a tener el ente contra los terceros. Por ejemplo, una venta financiada. Esas cuotas que va a ir recibiendo mes a mes, todo eso se va a ir cargando dentro de los créditos por venta. Se van a ir detallando, por ejemplo, cliente tal debe tanto, y se van a ir cargando cada uno de esos datos. Por eso vamos a ver dentro del ejemplo que dice cliente Juan Pérez, cliente José Gómez, etc. También van a ir registrados ahí la documentación. Esto es a modo de ejemplo y siempre, recuerden, debe poseer una estructura estandarizada para que nos pueda servir de fácil lectura para el operador que va a resolver estos estados contables. Muy bien, continuamos. También el material de estudios nos mencionaba que es necesario que adquiramos ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque siempre estoy hablando de ciertos conceptos que son importantes o que presten atención a esas palabras que están en grande, porque son los términos que vamos a ir reflejados a lo largo de todos estos capítulos y que no, como les mencionaba, si uno entiende estos conceptos, es de mayor, es más fácil que adquiramos estos conceptos. Entonces, ¿qué conceptos vamos a tener? Vamos a tener lo de cuentas patrimoniales del activo. ¿Qué va a representar? Se van a representar a lo que es el patrimonio del comerciante o empresa. Van a ser las cuentas patrimoniales del activo, es decir, a los ingresos que posee el comerciante o empresa dentro de su patrimonio y que tiene necesariamente saldo deudor. ¿Qué significa saldo deudor? Ahí les puse a modo de ejemplo, por ahí es más fácil cuando está plasmado. Él va a implicar mayores gastos que ingresos. Este saldo, este resultado entre esta, por decirlo, entre esta resta, entre el activo y el pasivo, va a arrojar un saldo. Va a ser un saldo deudor que va a conllevar mayor gasto que ingreso para la empresa o el ente jurídico. Que a su vez ese saldo se pueden debitar o acreditar. ¿Qué va a significar que se debiten? Va a significar que este valor, este importe, se va a cargar dentro de lo que es cuenta, dentro del debe. Es decir, se va a generar una resta. Cuando se incorporen al sistema del patrimonio dentro de la empresa, al sistema contable, o cuando encontrándose en su existencia, es decir, se modifica, se traslada a otra cuenta, generándose un movimiento de cuenta y aumentándose el saldo, es decir, este importe pasa a otra cuenta en que se debe y va a aumentar este saldo. También se pueden acreditar cuando se les da de baja, es decir, cuando efectivamente se paga, se liquida esta deuda o se registran movimientos que van a disminuir su saldo, es decir, se van a restar cuando este movimiento genera dentro de un ingreso que es mayor a lo que es el gasto que se le está imputando. También vamos a tener lo que es las cuentas patrimoniales del pasivo. Más arriba estábamos hablando del activo, ahora vamos al pasivo. Las cuentas patrimoniales del pasivo van a ser nuevamente al patrimonio en cuanto a las deudas que puede llegar a tener este comerciante o este ente. Se van a registrar los saldos de acreedores, que va a conllevar más ingresos que gastos. Se pueden acreditar o debitar, lo mismo. En cuanto a que se acrediten, esto va a ser cuando nace la obligación, es decir, la deuda, o se aumente su saldo. A su vez, se van a debitar cuando se las cancela o se las disminuye su saldo por pagos parciales, es decir, se les va pagando en cuotas.
ya sea mes a mes, se va a ir registrando que el cliente tal va efectuando un pago parcial, es decir, por cuotas mes a mes. También cuentas del patrimonio neto. Va a tener el mismo análisis del pasivo, salvo las secciones que presenta las cuentas de ajuste al capital, que pueden arrojar tanto saldo deudor como saldo acreedor. Esto significa que se va a manejar tanto ya sea por debitando una cuenta o acreditando esta cuenta dentro del patrimonio de las deudas que puede presentar este comerciante. Y se va a generar un ajuste. Un ajuste quiere decir entre esta operación de suma y resta entre activo y pasivo, va a arrojar un saldo que puede ser tanto de deudor como acreedor. Y esto se va a valer por la resolución técnica número 6. Otro concepto que también es necesario, que nos menciona este material de estudio, va a ser el de cuentas resultados. Las cuentas resultados van a reflejar las ganancias como las pérdidas del ejercicio económico que presenta toda empresa o ente jurídico. Es decir, aquellas ganancias, esos beneficios económicos o las pérdidas por haber efectuado alguna operación que pueda estar atravesando una empresa. Que pueden ser dos. Pueden ser de resultado negativo o de resultado positivo. En relación al resultado negativo va a ser cuando se den pérdidas dentro de la empresa, que pueden tener un saldo deudor. Recuerden que el saldo deudor eran más gastos que ingresos. Y solamente van a aceptar las partidas debitadas. Partidas debitadas significa que esos ingresos van a ese número, ese saldo de acreedor se va a debitar, se va a cargar dentro de la grilla, de la casilla de cuenta. Salvo que se trate de un contrasiento movimiento para su cancelación. En el caso que se trasladen a un estado de cuenta y que este estado de cuenta, cuando se traslade, se pueda computar y proceder a la cancelación de la deuda, en cuyo momento se va a proceder a efectuar una partida. Es decir, cuando hablamos de partida estamos hablando de ingreso o registro de estos datos numéricos en el haber, es decir, en todo ese capital que pueda estar poseyendo la empresa. Y vamos a tener también las cuentas de resultado positivo, que van a ser las ganancias que pueda tener toda empresa, que va a tener un saldo acreedor y únicamente se van a contabilizar con los movimientos en el debe. Recuerden que esto es positivo, o sea, es mayores ingresos. Cuando se efectúe un contrasiento o se proceda a su cancelación, es decir, cuando se liquide la deuda, cuando se pague efectivamente. Cuando el cliente pague efectivamente. Continuamos. Luego vamos a tener el plan de cuentas de una empresa, otros conceptos que si bien no están plasmados dentro del material de estudio, me pareció necesario que les comentara en relación a estos. ¿Por qué? Porque van a ver estos mismos conceptos en varias hojas, en varios sitios, en varios capítulos. Por eso es necesario que los adquiramos. Por ejemplo, vamos a tener resultados diferidos. ¿A qué hace relación cuando vemos la palabra resultados diferidos? Nos va a hacer referencia a aquellos números, valores que por una disposición normativa, ya sea de la empresa, no se computen dentro de un ejercicio económico, es decir, dentro de un año. Imagínense una empresa desarrollando una actividad y que va registrando mes a mes todos estos datos, estos registros que la empresa va llevando adelante, pero por una determinada razón, un importe, un número, no computó dentro de lo que es ese ejercicio económico, que recuerden es por lo general de un año. Bueno, lo va a trasladar a un rubro especial, lo va a tener ahí para computarlo posiblemente en un ejercicio económico posterior. ¿Entienden? Entonces, ese resultado diferido va a ser un número que por alguna razón, un importe, no se ha imputado dentro de un ejercicio específico, dentro de un ejercicio económico específico. Después vamos a tener lo que es el revalúo contable.
¿Qué significa revaluar contablemente? Revaluar es asignar un valor, es darle nuevamente un valor económico a un determinado bien de uso. ¿Qué van a hacer esos, cuando hablamos de bien de uso, otro término muy utilizado también, van a ser todas aquellas maquinarias, artefactos que va a utilizar la empresa y que pueden llegar a sufrir un desgaste, que se pueda romper. Ejemplo, un tractor que van utilizando en el campo, ya sea, puede ser por desgaste de las ruedas, del motor, etc. Esto va a generar pérdidas para la empresa. ¿Por qué? Porque van a tener que reponer, reconstruir, cambiar, llevar al técnico. Bueno, esto va a ser el revalúo contable, es asignar un valor determinado a un bien determinado. En este caso, utilicen el término contable que va a ser bien de uso. Revalúo es asignar un valor determinado. También vamos a tener lo que es el valor contable. El valor contable va a ser ese importe específico que va a poseer este bien registrado. Recuerden que cada compra que efectúa la compra, ejemplo, la compra de un tractor, se va a imputar, se va a registrar dentro de estos estados contables. Por ejemplo, esta compra de un tractor va a ser por el importe de un precio determinado. Bueno, este precio va a sufrir una modificación a lo largo del transcurso del tiempo. ¿Por qué? Por el desgaste mismo que va a sufrir este bien. Entonces, eso va a ser el valor contable. El valor contable va a ser el que se registra efectivamente dentro del balance. Después vamos a tener lo que es el saldo de revalúo técnico. ¿Qué va a significar esto? Vieron, este bien que fue atravesando un desgaste a lo largo de los meses, de los años, tanto sus reparaciones, las modificaciones, los cambios, las mejoras que se hubiera hecho dentro de este bien de uso, ejemplo el tractor, va a conllevar gastos. Y ese revalúo técnico, ese saldo de lo que valía en principio a todos esos gastos que fue generando, va a generar el revalúo técnico, que es obtener el valor actual de los bienes de uso, acuérdense, del bien cuando fue ingresado al patrimonio, es decir, con un precio determinado, y a través de la estimación de los costos de reposición, reconstrucción de los mismos, deduciendo las pérdidas al valor acumulado desde la puesta en marcha. Esto significa desde el momento en que se adquirió el bien, ejemplo el tractor, tenía un precio, pasó un tiempo, esto se fue gastando, fue necesario llevar al técnico, por ejemplo, conllevó gastos. Todo eso se debe plasmar en estos registros y que va a dar lugar a lo que fue desde el inicio de la adquisición de ese bien hasta posterior, en que se realiza el revalúo técnico. Otro término que encontré que puede llegar a serles útiles, que se exprese para mayor comprensión, es el de a la cuenta. A la cuenta, por ejemplo, va a decir resultados diferidos que aglutinan los saldos de revalúo contable y revalúo técnico. ¿Qué va a significar esto? Que tanto los resultados diferidos, recuerden que el resultado diferido es el excedente que no se computó dentro de un ejercicio, el revalúo contable, el valor efectivo que puede poseer un bien, y el revalúo técnico por el desgaste que haya sufrido ese bien. Que todos estos datos, estos números que vayan arrojando estos resultados, se aglutinen, significa que se sumen entre todos ellos. ¿Qué nos dice el material de estudio? Es que por las normas técnicas actuales en vigencia, hoy no se permiten su aplicación, es decir, que se sumen entre todas ellas. Imagínense la deuda que puede llegar a tener la empresa en relación a esto. Y también nos dio el ejemplo de qué pasa cuando en una provincia una empresa abre una sucursal dentro de un municipio determinado y tiene varias sucursales. Dentro de esas sucursales que abrió dentro de otros municipios,
el gobierno de ese municipio decidió imponer un impuesto. ¿Qué va a pasar en esas cuestiones? Entonces, recuerdan que habíamos hablado anteriormente de la flexibilidad que debe poseer todo plan de cuentas, que debe estar abierto a futuras operaciones que pueda ser necesaria realizar. Bueno, esta cuestión del impuesto y de las provincias en cuanto a sus sucursales hace alusión a ello, a que la empresa debe estar abierta a un plan de cuenta, a un diseño que pueda poder resolver esta cuestión. Continuamos. Bueno, ahí terminamos lo que fue el plan de cuentas, su análisis, que conlleva, los conceptos que son necesarios adquirir. Todo esto, lo que vimos en plan de cuentas, lo vamos a ver en el capítulo 4, cuando veamos activo bien específicamente y profundizado. La clase que viene va a ser bastante larga porque es larga, es largo este capítulo, el 4. Pero antes de finalizar, nos quedan dos elementos de la registración de todos estos datos que son necesarios para llevar un correcto estado contable de este sistema de registración que nos va a expresar la realidad económica de toda empresa. Bueno, nos quedan dos. Sí, capítulo 5, disculpen, capítulo 5. Bueno, vamos a tener manual de cuentas. El manual de cuentas, ¿qué va a ser el manual de cuentas? Va a ser un elemento auxiliar administrativo, es decir, nos va a servir de soporte a este plan de cuentas que ya teníamos. ¿Por qué? Porque en el manual de cuentas van a dar las instrucciones, los significados, las descripciones de todas estas cuentas que se van a realizar dentro de la empresa. Va a ser, como bien lo dice la palabra, el manual de cuentas, lo que nos va a indicar qué efectivamente significa tal rubro, tal operación. En él va a consistir en un proceso de organización del ente, ya sea desde el inicio de la vida societaria o en el momento de reorganización, donde vamos a acudir al manual de cuentas para entender estas operaciones que se viene utilizando dentro de la empresa. También sí, es un elemento auxiliar. Yo lo digo en forma sencilla como un soporte, pero ustedes deben adquirir el término que es elemento auxiliar administrativo. Recuerden a la hora de estudiar, tratar de enfocarse en los conceptos que se encuentran dentro del material de estudio. Estas clases son a modo de comprensión. Lo que hago es decirle de modo más sencillo todos estos términos que se encuentran dentro del material de estudio. Entonces, el manual de cuenta va a ser un elemento auxiliar administrativo que va a complementar a lo que es el plan de cuenta. De igual modo, son elementos distintos. Vamos a tener plan de cuentas, manual de cuentas, y por último, ya les voy a decir. Entonces, manual de cuentas. ¿Qué también se deben expresar en el manual de cuentas? Debe estar toda la información de forma clara y precisa del análisis de todas estas cuentas que se vaya realizando dentro de la empresa. Dentro de cada rubro, bueno, ahí tiene que estar la descripción, qué significa tal cosa. También van a expresar las circunstancias determinadas en cuanto a lo que se debe de evitar o acreditar el informe sobre el significado de sus saldos. De cada operación que realiza la empresa, o de forma genérica, debe estar expresado en su descripción. Por ejemplo, si dice venta, ¿venta a qué corresponde? Debe estar la descripción de cada operación. Y por último, vamos a tener, continuamos, vamos a tener lo que es el manual de funciones. El manual de funciones va a servir como la descripción de lo que es el funcionamiento de la empresa. En el manual de funciones van a estar descritas las funciones de cada área específica dentro de la empresa. Por ejemplo, recuerden que vamos a tener un área administrativa, comercial, por ejemplo, una tesorería, un depósito. Bueno, allí en el manual de funciones van a estar detalladas
los derechos, obligaciones que puedan contener cada uno de todos sus integrantes de estos estamentos de la empresa o ente jurídico. ¿Qué nos dice el material de estudio? Que el manual de funciones es un instrumento complementario indispensable en la organización de la empresa, en el que va a suministrar la información y los diversos estamentos del proyecto sobre los cuales son las funciones de cada uno de los departamentos que lo componen dentro de ello y en el papel a cumplir por cada uno de sus integrantes, ya sea gerentes, auxiliares o personal de maestranza. Allí en el manual de funciones va a estar detallado todo. Y en el caso de que haya posibles problemas o fallas, ¿a quién van a recurrir? En el manual de funciones va a estar detallado quién se debía encargar de determinada área y en el caso de que sucediera algo, las posibles obligaciones o derechos de esta persona. Sí, exacto, podría corresponder al organigrama de la persona, va a decir la función que cada uno de estas personas que componen el organigrama de la empresa se va a detallar específicamente. También un ejemplo que nos trae el material de estudio va a ser en el departamento de tesorería. En el departamento de tesorería, siguiendo las indicaciones del manual de funciones, nos va a decir que va a ser el encargado de las compras y ventas, de realizar los pagos, dedicado a la cobranza de los pagos, y va a custodiar la documentación necesaria para el resguardo de la empresa, de suma importancia. Por ejemplo, en cuanto a las hipotecas a favor de la empresa, los títulos de propiedad, de rodados, de terrenos, etc. Todo va a estar contenido dentro de lo que es el departamento de tesorería. ¿Qué nos va a indicar esto? El manual de funciones nos va a decir que todas esas funciones poseía la tesorería. En el caso, por ejemplo, se pierda el título de alguna propiedad, bueno, ¿quién debía guardar eso? Estaba allí. Indicará también que el tesorero es el principal responsable de este departamento. ¿Por qué? Porque nos va a indicar la función determinada de cada departamento, de cada área, este manual de funciones. Es quien, entonces, nos dice que el tesorero es quien debe responder ante el directorio o los auditores, ya sean internos o externos, sobre la faltante de dinero o la documentación entregada para su custodia. ¿Vieron? Nos va a detallar específicamente quién es el que realiza la acción, la actividad dentro de su área. En el manual de funciones va a detallar esto. En él establecerán los derechos, obligaciones de los integrantes de la tesorería, como de los cajeros, auxiliares de tesorería, y determinará claramente quiénes podrán manejar el dinero de la empresa y las modalidades de su rendición al cabo de cada jornada de trabajo. En él se van a detallar todo en relación a la función. Siempre recuerden, el manual de funciones es a la actividad específica que va a realizar cada persona. Por ejemplo, Juan Pérez se encuentra dentro del área de tesorería. Bueno, ¿dentro de qué categoría? Si está dentro de la gerencia, está como auxiliar, está como personal de maestranza. Bueno, ¿qué función específica tenía para a la hora de describir o los informes que, en el caso que sean necesarios, deban efectuar? Y de esta forma es perfectamente posible deslindar la responsabilidad ante anomalías o faltantes de fondos. Por ejemplo, un personal de maestranza no va a responder como un gerente ante, por ejemplo, ante el directorio en el caso de que los informes contables estén mal, porque su función no es justamente la de llevar adelante este control y que todo salga bien. Por eso es muy necesario que toda empresa posea este elemento, el de manual de función. Entonces vamos a tener el plan de cuentas, el manual de cuentas y el manual de funciones que van a ser necesarios para llevar un correcto método contable para la registración y que esto nos dé a un estado contable que nos va a emitir la información necesaria referente a la realidad económica que posee cada empresa. Y bueno, terminamos. Muchas gracias. Cualquier cuestión, cualquier duda que tengan, saben, me escriben a mi correo. Yo no, por ahí puede ser que tarde un poquito.
para responder, pero les voy a responder de forma personalizada, y si tienen alguna duda en relación a algún término, no tengo problema, le voy a explicar con palabras sencillas para que ustedes entiendan. La idea de estas clases es que ustedes, a medida que van leyendo y no entienden algo, no se queden con la duda. Escríbanme o busquen, pueden buscar en internet. Si ustedes no entienden qué le está diciendo, me escriben, me envían un mensaje, yo le respondo, no se preocupen. Y bueno, la clase que viene va a ser una clase larga porque vamos a tratar todo en profundidad lo que es el activo. Ahí van a encontrar un montón de términos que voy a tratar de forma muy sencilla explicarles cada uno de ellos. Después sí, ya las clases que nos quedan la semana que viene son más cortitas, las unidades son más cortas. Y de nada, y estoy para ayudarlos. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo, por su exposición. Por ahí, a ver, voy a revisar acá si no hay ninguna pregunta. Muchos agradecimientos. Eh, Ahí está el correo a disposición. Bueno, recordarles que la próxima clase, que es una clase bastante larga, como dijo la doctora, va a ser el día jueves a las 9 horas también. Y también, bueno, recordarles que hoy, martes, seguimos con las clases de apoyo. A las 18 horas tenemos el módulo de filosofía, introducción al análisis filosófico, a las 18 horas. Así que les estamos esperando a esa hora para seguir. Así que nada, muchas gracias a todos y estamos a disposición desde el Centro de Estudiantes también para cualquier cosita ahí en el grupo de WhatsApp. Y bueno, otra cuestión que vi que hablaban del tema de que hablo muy rápido. Voy a tratar para la próxima clase, tratar de hablar un poquito más lento. No se preocupen. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, nos vemos la clase que viene. Chao, chao. Nos vemos.